Buen día, hermano. Dios los bendiga. En este día vamos a estar estudiando nuestro canal diario, nuestro estudio de la Biblia por un año. Vamos a estar estudiando los capítulos 34 al 40 del libro de Éxodo. Hemos estado hablando sobre Moisés, su trato con Dios, su trato con cómo Dios le dio órdenes para el tabernáculo, el trato de Moisés con Aarón, las comparaciones de el pueblo de Israel y cómo trabajaban con Dios y comparándolo con nosotros mismos. El estudio de hoy es un estudio excelente, unos capítulos excelentes, es un estudio donde el pueblo, vamos a ponerlo así, se vuelven a convertir, se reconcilian con el Señor. Así que vamos a poder identificarnos con ellos. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre, Señor, gracias por este día, Señor Padre, gracias por este momento de estudiar tu palabra, medio de escudriñarla, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe en este estudio, mi Dios, y que nos des, Señor, no solo revelación para nuestra vida, mi Dios, Señor, también revelación para poder llevarle a otros, Padre, Señor. Gracias, mi Dios, en esta hora por todo esto. Te damos el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, comenzamos con el capítulo 34. Antes de comenzar, les doy un gran abrazo, saludo, high five, un bear hug de parte de mis pastores, los pastores Omar y Norma Quiñones, de parte de mi esposa, la pastora Jessica Lavoy. Y estamos en el 649 de Old Mill Road en Millersville, Maryland, si quieren acompañarnos allí. Tenemos los servicios de domingo a las 3 de la tarde, servicio de oración a las 2. Bienvenidos, están allí. Allí le amaremos. Nuestro lema es dejarnos amarte, así que allí le daremos el amor del Señor. Comenzamos con el capítulo 34. Y comienza dándonos una enseñanza para nosotros mismos. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Mire, Dios le dice a Moisés, mire caripelao, me rompiste las tablas que te di de piedra. Ahora vas tú mismo a hacerte 2 tablas de piedra. ¿Cómo nos toca eso a nosotros? Hermano, muchas veces Dios nos dice, nos da las instrucciones, nos da el plan, nos da todo. Y nosotros bajo un coraje rompemos todo. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a volver a dar. Yo te voy a volver a hacer el pacto contigo. Esto es un pacto renovado. Es el mismo pacto. Porque el pacto no tenía falla. El que falló fue el pueblo. Pero esta vez te lo voy a volver a... Lo vamos a volver a hacer. Todavía somos panitas. Yo soy tu Dios. Tú eres mi hijo. Somos panitas. Pero vas a pasar el trabajo. Las piedras que rompiste, tú las vas a hacer. Y después que las hagas, las vas a cargar. Me las vas a traer a mí. Y luego te las llevas. Así que muchas veces hacemos lo mismo que hizo Moisés. Bajo un coraje rompemos lo que Dios nos dio. Tenemos que volver a reconstruirlo. Muy bien. Comenzamos, vamos a movernos al versículo 5 de este capítulo. Dice que Moisés sube al monte, se encuentra con el Señor. Versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién estaba proclamando el nombre de Jehová? ¿Moisés o Jehová? Jehová. Jehová bajó donde Moisés y comenzó a proclamar, ¿quién soy yo? Yo soy Jehová, yo soy Jehová. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Hermano, el Señor estaba revelando su naturaleza, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es su naturaleza. En el tiempo, nosotros hoy día podemos nombres a quien sea por lo que sea. Chacuita, qué sé yo, le ponemos cualquier nombre inventado. Pues yo mezclé el nombre de mami con el de papi y lo mezclé con el de mi abuela y mi abuelo y salió Rascuicha. Mire, en el tiempo antes no era así. Tu nombre significaba algo. Si tu nombre fuera alegría, esperamos una persona alegre. Tu nombre era fortaleza, esperamos un hombre fuerte. Por eso Dios cambiaba mucho los nombres. Porque a veces los nombres no iban con las personas y Dios le cambiaba los nombres. El nombre de Jehová. Y Jehová se lo va a revelar en todo momento. Pero te quiero llevar un poquito atrás al principio, antes de que Moisés entrara a la tierra de Egipto a sacar al pueblo. Éxodo 3:13 dice, 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel
y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, piensen esto, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Moisés no estaba preguntando el nombre por preguntar. Él no estaba diciéndole, pues no sé si eres Dios. No. Él sabía que era Dios. Él quería saber cuál es la naturaleza del nombre. Él quería saber qué tipo de Dios le voy a decir que me envió. Recuerda que esta gente eran politeístas. Creían en muchos dioses, el Dios de esto, el Dios de aquello. Él le dijo al Señor, Señor, yo sé que tú eres Dios, pero ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu nombre? En este capítulo, Dios le responde, mire, continúa diciendo, continúa el verso, el capítulo, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová, fuerte, misericordio y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y antes de continuar, se lo voy a romper un poquito más. Mire, llega el Señor y le dice, mire Moisés, pasó todo esto con el pueblo, te molestaste, rompiste las tablas, estás aquí otra vez, las vamos a volver a hacer, el pacto no se ha roto. Te voy a decir ahora aquí la pregunta que me preguntaste hace mucho tiempo. Este soy yo, Jehová. ¿Por qué es importante entender el nombre de Dios? Hermano, vamos a quedar claro en algo. Hay un solo Dios verdadero, un solo Dios todopoderoso. Pero lamentablemente hay muchos dioses con D pequeña, dioses falsos, ¿ok? Hay muchos. Hay gente que adora al enemigo, hay gente que adora el dinero. Esos son dioses falsos. El decirle a Dios, Dios, no es su nombre, eso es un título. Su nombre es Jehová. Lo que dice la naturaleza de Dios es Jehová. Como usted dice Jehová, le está diciendo que es fuerte, misericordioso, piadoso, que guarda misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que no pasa por desapercibida al malvado. Eso es decirle Jehová. Vamos a ir uno por uno. Todo lo que Dios le dijo, yo soy Jehová. Dice que es fuerte, misericordioso y piadoso. Es que él está lleno de compasión. Yo le respondo esto a Moisés porque la pregunta que Moisés llevaba en la mente mientras subía al monte era, ¿por qué Dios todavía no ha destruido a este pueblo? Y yo le estaba respondiendo, porque soy misericordioso y piadoso. Estoy lleno de compasión. Lo segundo, tardo para la ira. Todos sabemos lo difícil que es tratar con alguien mecha corta. Que tú le dices algo y se molesta. Eso, usted se imagina tener un Dios así, mecha corta. Mire, voy a explicarle lo que es mecha corta. O sea, lo que es la dinamita, cartucho de dinamita. Si tiene la mecha corta, tú lo prendes y explota. Si tiene la mecha larga, tú lo prendes y se tarda en explotar. Hay gente mecha corta. Dios no es mecha corta. Él es tardo para la ira. La ira del Señor llega. Pero antes de que llegue, tiene que pasar muchísimas cosas para que esa ira llegue. Lo próximo, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. A millares. A muchos. No a un solo grupo. A veces como cristianos queremos guardar misericordia a un grupo selecto. Yo tengo misericordia, sí, con la gente de la iglesia. Con tu hermano que está al lado tuyo. Y con el que está en la carretera, que te grita cuántas malas palabras hay. Le tienes misericordia. Tienes misericordia a... Hay muchos pecados que vemos en la calle y que nosotros a veces los juzgamos. Le tienes misericordia. La misericordia del Señor no es solamente para un grupo, es para muchos, es para todos. Continúa diciendo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Menciona estas tres cosas. ¿Para qué? Para que nadie te diga que hay algo que hay algo que Dios no perdona. Lo único que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Los demás pecados, pues si fuiste alcohólico, si fuiste fornicador, si fuiste... Para eso murió en la cruz, para perdonarte sus pecados. El problema no es el pecado, es que continúes haciendo el pecado. ¿Ok?
Ahora, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Su misericordia no cancela el juicio. ¿Mm? Una persona que esté constantemente en rebelión va a recibir el juicio del Señor. Importante algo sobre el nombre. Hermanos, cuando nosotros oramos, hacemos una oración excelente, media hora, bellísima, y terminamos diciendo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. A veces decimos esto pensando que esto es como que un 10-4, Señor, 10-4, bye bye, Roger out. Sí, habla contigo, este es como decía tu esposa, con tu esposa, y dice, está ahí mi amor, bla, 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 te amo. No, como usted dice en el nombre del Señor, es porque lo que tú pediste en esa oración está de acuerdo al nombre del Señor, de acuerdo al nombre de Jesús. El nombre de Jesús viene del nombre de Jehová. Jesús, Jehová. La palabra J-E, viene del nombre de Dios, Jehová. Jesús es parte de Jehová, Jesús es Dios. Entonces, cuando usted pide algo en oración, tiene que estar de acuerdo con la naturaleza de Jehová. Tiene que estar de acuerdo con estos puntos que le acabo de dar. Tiene que ser una oración que sea fuerte, al mismo tiempo con misericordia y que sea no pidas nada en ira, que sea para misericordia a mucha gente, que perdones los pecados de los demás. Por ejemplo, alguien en la calle te hace algo. Tú no vas a tu casa y vas a comenzar a orar, Señor, aquel que me gritó en la calle, te pido que tuve un accidente hoy. Esa oración no va a ser respondida porque no está de acuerdo a la naturaleza del Señor. Usted ora y usted ora en el nombre de Jesús. Ok, nos movemos. Versículo 8. Esto es un punto interesante para usted y para mí. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Una vez Moisés entendió la naturaleza de Dios, lo grande que la naturaleza, que es mucho más de lo que Moisés esperaba. Moisés no puso nada más que orar, adorar a Dios. No hay otra cosa que hacer. Nosotros cuando venimos a Cristo, generalmente a veces está un poquito ese predicador, ¿a quién le dijo de mi vida? Pero cuando comienzas a entrar en tu mente y en tu corazón la naturaleza del Señor y cómo Él te ha perdonado y cómo Él te ama, te queda otra que adorarlo. El versículo 9, en el versículo 10 dice que después de todo esto, Moisés vino, fue al monte, habló con el Señor le reveló su naturaleza, le reveló su gloria. Ahora Moisés le responde, yo hago pacto con ustedes, con el pueblo, porque el pacto no tenía problemas para ese momento, el problema era el pueblo. Entonces, el pacto que iba a hacer, volver a hacer con el pueblo, era el mismo pacto, el pacto no cambió. El pueblo cambió. De los versículos, en el capítulo 34, versos 11 al 17, Dios les está una vez más amonestando diciendo, cuídense de mezclarse con el pecado, cuídense de mezclarse con todos los feos, con los jebuseos, los cananeos, cuídense de eso. Cuando entren allí, rompan sus ídolos, no se mezclen con sus hijas. Sabemos la historia de la Biblia que más tarde ellos lo hacen, pero en este momento Dios les dice que es lo que no hagan. Cuídense de mezclarse con el pecado. Versículos 18-26. Yo estoy hablando de las tres fiestas. Hablé de eso hace unos estudios atrás. De celebrar la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha. Y todo esto tiene que ver con un propósito para el nuevo, para el cumplimiento del nuevo pacto. Muy bien. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. No solo vas a hacer las tablas, también vas a escribir en ellas. Así que va a pasar el trabajo completito.
Versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿Qué hacía Moisés? Estaba en ayuno con el Señor, en la presencia de Dios, solitos ellos dos, en ayuno. Verso 29. El verso 29 hay algo bien lindo. Si usted lee en el 29 a mitad dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Ahora, esto no es la primera vez que Moisés hablaba con Dios. Pero era la primera vez que Moisés entendía la naturaleza de Dios. Esto sucede cuando llegamos a entender y aceptar, entender y aceptar la naturaleza de Dios. Nos cambia, nos resplandece el rostro, se nos van los barritos, se nos van. No, pero cambiamos, hermano. Usted ha visto personas en la iglesia que a veces llegan a la iglesia con una cara, mira así. Y mientras pasa el tiempo y van entendiendo el amor de Dios, comienzan a sonreír, comienzan a cambiar su manera tal vez de verse, su manera de arreglarse. Hay una nueva persona dentro de ellos. Esto le pasó a Moisés. Moisés entendió por fin la naturaleza de Dios. El versículo 30 comienza a hablar de su hermano y el pueblo cuando vieron la cara de Moisés. Tuvieron miedo. La verdad, la palabra dice tuvieron miedo. No se sabe si si se asustaron o simplemente tuvieron temor del Señor y dijeron, wow, mira cómo Moisés cambió, qué naturaleza, lo que ha hecho el Señor en él. Y esto cambia a las personas. Si usted, como usted vino a Cristo, usted cambió. Muchas personas lo comenzaron a ver a usted y a decir, wow, qué mucho ha cambiado. Esto causa un temor hacia el Señor, no sé usted, hacia el Señor en la persona. Un temor de que, wow, Él es real. Mira cómo cambió esta persona. ¿Por qué no puede ser lo mismo conmigo? Y comienza esa persona a buscar del Señor. En los próximos capítulos, 35 hasta el 39, nos relata la construcción del templo, del tabernáculo, perdón. Y no vamos a entrar a leerlos todos. ¿Por qué? Porque es una repetición exacta de lo que Dios le dijo a Moisés. Lo importante de estos capítulos es eso, que es una repetición exacta. Cuando Dios le dice a Moisés, quiero que hagas esto, y el pueblo está un poco todavía, recuerde que esto se lo dijo en el monte, Moisés baja del monte, está con el pueblo todavía está un poco, está rebelde, hicieron el becerro. Hay un arrepentimiento del pueblo, hay una conversión en el pueblo. Comienzan a hacer el tabernáculo exactamente de la forma que Dios se lo dijo. ¿Qué muestra eso? Un pueblo de verdaderamente arrepentido. Hay mucha gente que se arrepienten por encima. Por ejemplo, cometen el pecado. El Señor le dice, mira, yo te perdono, estuviste mal, no lo hagas otra vez. El próximo día hace el mismo pecado. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Este pueblo dijo, ¿tú sabes qué? No. Dios me dijo que si no me arrepiento, su presencia no va a estar conmigo. Me va a bendecir. Pero su presencia no va a estar conmigo. Yo quiero la presencia de Dios. Así que en los próximos capítulos comienzan a explicarnos detalladamente qué hizo el pueblo con el tabernáculo y cómo lo hicieron. Esa es la importancia de estos capítulos. Que Dios nos explica, mira, esta gente se arrepintió y siguieron mis reglas al paso. Sabemos que sí, más adelante hubieron otras personas que fallaron al Señor. Más adelante. Pero en este momento hubo una conversión, hubo un arrepentimiento sincero. Capítulo 35, vamos al verso 4. Esto les va a encantar, hermano. ¿Okay? Estaban sobre la ofrenda para el tabernáculo. Y esto es bueno porque hay gente que no entiende lo que es para poner la ofrenda. Hay ciertas personas que ofrendan. Una es a la que le empujan a ofrendar. Tienes que ofrendar. La verdad, hermano, eso no sirve. Hay otros hermanos que quieren ofrendar, pero mira, hermano, para ofrendar al Señor hay que ofrendar de corazón. Si usted no está ofrendando de corazón, su ofrenda no pasa de ser dinero. Esto nos enseña cómo es que un corazón cambiado, conforme al corazón de Dios, este corazón cambia. Mire esto. Versículo 4. Y Moisés habló a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado.
tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Primero que nada, la ofrenda es para Jehová. ¿Okay? La ofrenda no es para el pastor, ni la ofrenda no es para el hermano, la ofrenda es para Jehová. Lo que se hace con la ofrenda es para el reino del Señor. Mucha gente no ofrenda porque dice, no, que si eso, el pastor se va a comprar un Lexus o un BM. Bueno, si el pastor hace eso, hermano, despreocúpese. Que trabaje, que bregue el pastor con Dios, ¿ok? Pero la ofrenda que usted da es para Jehová. Continúa diciendo, todo generoso de corazón. Un corazón no puede ser forzado a dar al Señor. Eso es importante. Todo generoso de corazón le traerá ofrenda, oro, plata. Comienza a decir las ofrendas de que habló ya en los capítulos anteriores. Vamos a revisar toda la ofrenda en un momento. Antes de moverme al versículo 10, quiero regresar un momento arriba. Quiero regresar a los donde Dios nos dice, nos revela su naturaleza. Pero quiero explicarte algo, hermano. Quiero que te autoanalices. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad que sí? Entonces, si nos llamamos cristianos y somos hechos a la imagen y semejanza del Señor, y su naturaleza es ser misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Si yo soy hecho a la imagen del Señor, yo soy hecho a la imagen de Jesús y a la imagen del Padre, la imagen de Jehová. Entonces, si yo no tengo estas cualidades en mí, no estoy siendo un buen discípulo de Jesús. Porque mi punto en esta vida, aparte de adorar y adorar al Señor, es ser un buen discípulo. Y un buen discípulo se copia del maestro. El maestro siendo Jesús. Aquí vemos que esas son sus cualidades, su esencia, su naturaleza. Mi vida debe estar dirigida a querer ser de esa manera. Cuando yo veo a alguien hacer lo mejor posible por tener misericordia de esa persona. Lo hacemos constantemente cuando vemos a alguien en la calle, tal vez que vemos a alguien homeless, alguien sin hogar, alguien que vive en la calle, y tenemos la misericordia del mundo. Queremos virar el auto, comprarles comida, buscar lugar donde dormir. Misericordia. Sin embargo, cuando alguien más cercano, se va a hacer bien difícil dar misericordia. Bien difícil. Porque como no vemos el sufrimiento exterior, se nos hace difícil. Pero hermano, hay un sufrimiento interior. Cuando alguien se molesta de una manera extremada, que es una bomba de tiempo, hay un sufrimiento interior. La misericordia del Señor sobre esa persona es la misma que nosotros debemos darle. Ok, debemos buscarse entonces tener estas cualidades. Estamos en el capítulo 35. Tenía que regresar, hermanos, para tocar ese punto. Antes se me olvidara. Capítulo 35. Estamos ahora en el capítulo 35, versículo 10. Primero que Dios hace, va a decirle la obra del tabernáculo, ¿verdad? Comenzamos en el versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que he mandado. Para trabajar en la obra del Señor hay que ser sabio de corazón. Podemos ser inteligentes aquí, ¿okay? Pero esta inteligencia tiene que marchar esta inteligencia. Tiene que estar conectada. Si esta inteligencia no está conectada a esta, que está conectada allá arriba, entonces estamos fallando. Todo sabio de corazón trabaja en la obra de Dios. Luego comienza otra vez diciendo que iba dentro del tabernáculo. Las bases, las varas, el bronce. Versículo 20. Aquí vamos a mostrar un poquito. Mire, después que Moisés le dijo al pueblo lo que iba a hacer, para quién lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer, el pueblo todo se le busca la ofrenda. Lo digo otra vez. Después que Moisés le dijo al pueblo lo que iban a hacer,
para quién lo iban a hacer. ¿Y cómo lo iban a hacer? El pueblo todo salió a buscar la ofrenda. Versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿Qué fue lo que no hubo? Un torcer de mano. Mire, Moisés simplemente le dijo, mira, esta es la ofrenda. Vamos a hacer un tabernáculo a Dios, lo vamos a adorar, y esto es lo que vamos a hacer. El pueblo, Moisés no estuvo 5 horas diciéndole, mire, tienes que darle para que Dios te multiplique, para que Dios te... Él simplemente les dijo, hay un Dios, y este Dios quiere que le hagamos adoración, y quiere un templo, quiere un tabernáculo. No hubo un torcer de brazos, no hubo un empujón, no hubo un forcejeo de ese corazón. El pueblo fue y buscó la ofrenda. 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. El corazón de la persona fue quien hizo el trabajo. El corazón. No dice que Moisés estimuló, ¿ok? A veces pensamos que cuando hay que orar por la ofrenda hay que ir allí y hay que estimular al pueblo. Hermanos, si uno va frente al altar y le dice, pueblo, esta es la ofrenda que el Señor pide, es para esto que estamos haciendo. Está en el pueblo, en el corazón del pueblo, traer la ofrenda. Hermano, está en su corazón traer la ofrenda. Muchas veces nos molestamos. Cuando llega el momento de la ofrenda, tú ves las caras. Hermano, la obra del Señor que toma una ofrenda. Continuamos. Versículo 22. Les voy a leer el 22 y algunos puntos entre los 22 al 27. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Diferentes ofrendas. 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. 27. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. 28. Las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado, aceite para la unción y para el incienso. Y el 29 cierra con broche de oro. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, no dice que fueron toda la congregación, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria para Jehová. Unos puntos aquí, hermanos. Primero que nada, Moisés no hizo un acto público o competencia de quién iba a dar más el pueblo. Ni se trajo una subasta. Hermano, hay veces que vemos en la iglesia ofrenda de 500, ofrenda de 500, de 500, ofrenda de 400, 400, 400 a la una, 400 a las 2, 400 a las 3, ofrenda de 300, 300, 300 a las 1, 2, a las 3. Hacían subasta para que, no sé, yo no me explico, para que los hermanos tengan que, ¿quién la da? ¿Quién la da? ¿Quién la da? Usted, allí, usted. Y los hermanos comienzan a alzar las manos, yo de 200, yo de 300. Moisés no hizo esto. Moisés dijo, esto es lo que vamos a hacer. Necesito estas cosas. Él explicó, necesito oro, plata, anillo, necesito todo esto. Esto es lo que necesito para la obra de Dios. No hubo la tribu de Judá, la tribu de Judá, 5 camellos, la tribu de Dan, la tribu de Dan. No. Ahí no hubo eso. Lo segundo, dice que todos trajeron ofrenda voluntaria. Cuando miramos el texto, vemos que algunos trajeron oro, pero otros trajeron plata, otros trajeron pelo de cabra. Las mujeres que no tenían con qué dar, se pusieron a hilar y a coser, dieron de su trabajo. Todos los ricos y los pobres trajeron su ofrenda voluntaria. Hermano, unos trajeron oro, otros trajeron madera. Mire, para el Señor
Era tan importante la madera como el oro. Recuerde que el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia, cubierta con oro. Tan importante es uno como el otro. Hay cristianos que pasan la vida esperando a tener más dinero para traer la ofrenda o diezmo al Señor. Hermano, va a estar esperando por siempre. ¿Okay? Yo quiero ver un corazón alegre, dador, voluntario, y Él te va a bendecir. No te estoy diciendo, no te estoy hablando de dinero. ¿Okay? No estoy hablando eso es otra cosa también. Tú vas a dar 100 y recibes 500. Dios no es un banco. Dios provee. Pero esto no es un banco. Esto no es yo estoy diciendo y tú con intereses me pagas. Hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer la ofrenda, hay que hacer la obra del Señor, hay que ayudar a los demás. Muchas cosas. Ahora, para los líderes de iglesia, pastores, ministros, todo esto. Estas personas de Israel querían ofrendar. Se ve que querían ofrendar, pero no sabían qué ofrendar. Entonces es bueno que la iglesia lleve al pueblo a explicarle qué ofrendar y cómo ofrendar. No estoy diciéndole que la iglesia diga cada siervo tiene que dar $1000 en este mes. No, no es eso. Tienes que explicarle para qué se está en la ofrenda, para qué se usa la ofrenda, cuáles son nuestros metas de este año, qué queremos hacer este año. Nuestra iglesia, queremos comprar un templo. La ofrenda va para eso, para la compra de un templo, para adorar al Rey de Reyes. El versículo 30 al 35 habla de el llamamiento de Bezaleel y a Oliab, problemas con el nombre, hermano, perdónenme, bla, bla, bla. Pero lo importante es el verso 35, dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Dios los llenó de sabiduría, no fueron ellos. ¿Okay? No fue que ellos eran súper inteligentes y Dios les dijo, los escojo por inteligentes. Los escogió y Él los llenó de sabiduría. Capítulo 36. Capítulo 36, vamos al 3. Dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Tomaron toda la ofrenda. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Mire, tanto fue esto que se recogió toda la ofrenda. Y el pueblo siguió trayendo ofrenda. Y siguió trayendo todas las mañanas. Ellos querían dar más. Y querían dar más de su trabajo, de sus pertenencias. Querían dar más y más y más y más. Los que estaban trabajando, los que estaban a cargo de la construcción, en el versículo 5, a mitad, le dicen a Moisés, mira, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Pueblo agradecido. En el versículo 6, Moisés hace algo radical. Radical, dice, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para la obra y sobraba. ¿Sabe qué hizo Moisés? Integridad de líder. Él le hace falta estos materiales, esta ofrenda para hacer el templo. Hace falta eso. El pueblo estaba contento y dispuesto y proveyó el material. Moisés no se aprovechó del pueblo. Moisés dijo, ya dieron el material, ya, está bien, gracias, qué bueno, tremendo pueblo, ya. Importante para todos, no solamente para la iglesia, en cualquier lugar. No aprovecharnos de las bendiciones de los demás. Dios bendijo a este pueblo y por tanto Moisés le dijo al pueblo, los bendigo. Dios te va a bendecir. Si Dios mandó que se hiciera alguna obra, habla con el pueblo para que el pueblo provea bajo la ofrenda, pero no aprovecharse del pueblo. Moisés nos dio una muestra de integridad. Del capítulo 36, versículo 8, hasta el capítulo 39, verso 42, se relata
la construcción del tabernáculo. No vamos a leer todo eso, hermano, porque como les digo, es la repetición de lo que Dios le dijo a Moisés en el monte. Exacta, al punto de cómo hacerlo todo, de cuántos codos. Esto lo que nos enseña es que cuando Dios nos hace algo, hay que hacerlo al punto. Dios no se olvida, ni se olvida a Él, ni se olvida a su Hijo, ni se olvida al Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacerlo al punto. En el capítulo 49, versículo 42, dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Mire, Moisés era el foreman, el supervisor. Esto es básicamente para las personas que están a cargo de cualquier cosa en la iglesia. Si Dios te dice que hagas algo y tú lo estás haciendo y buscaste personas que te ayuden a hacerlo y que son de buen corazón, lo están haciendo, buen corazón, eso no le quita que tú, como supervisor, que fue a quien Dios le dio la visión de lo que iba a pasar, metas tus manos ahí y tú supervises la obra. Hay mucha gente que queremos decirle, mira, queremos delegar, ¿ok? Y le digo una cosa, yo llevo en la milicia 16 años y hay muchos tipos de liderazgo. Delegar sí es uno de ellos. Tú delegas la obra, tú delegas lo que se va a hacer, pero tiene que haber una supervisión, ¿ok? Nuestro Dios es un Dios de orden, y si Él le da el plano a una persona sobre una iglesia, sobre un ministerio, sobre lo que sea, hay unos líderes que tienen que cuidar esa obra. Por ejemplo, si este pueblo hubiese hecho el tabernáculo que no fuera con lo especificado en los capítulos 36 al 39, Moisés hubiese dicho, rómpanlo y comiencen otra vez. Eso no fue lo que Dios quiere. Aquí en el versículo 43 del capítulo 39 dice, vio Moisés toda la obra. Moisés fue checando todo, los candelabros, el arca, las paredes, todo. Y aquí que la habían hecho, mire, Moisés la vio, la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Okay? Moisés lo que hizo fue supervisar la obra que Jehová mandó hacer. Y cuando él vio que estaba bien hecha, bendijo al pueblo. En el capítulo 40, en el primer versículo número 2, dice, en el primer día del mes primero. Todo esto sucede en un lapso de 2 años. En el versículo 17 vamos a ver que han pasado 2 años. En el primer día del mes primero. ¿Recuerden cuando salió Israel de Egipto? En el primer día, o salió en el día 14 del primer año. Este es el primer día del mes primero del año segundo. En el verso 17 vamos a ver que es segundo año. Han pasado 2 años desde que salieron de Egipto hasta ahora. Hermano, déjame decirle algo. 2 años. En esos 2 años este pueblo fue sacado de las garras del enemigo de Egipto, fue pasado por las aguas, el Mar Rojo, fue llevado al desierto, fue probado en el desierto, fue alimentado en el desierto, la agua le apareció en el desierto, la luz andaba con ellos en el desierto, Jesús mismo en su forma de Dios andaba con ellos en el desierto. Pecaron, fallaron, cayeron, se levantaron, adoraron falsos dioses, Dios les dio juicio, Dios les dijo no estoy con ustedes, se arrepintieron, llegaron hasta aquí y ahora edificaron un tabernáculo para el Señor, para que Él viva ahí. Hermano, esto te resume los primeros 2 años de un cristiano. Resumido, hay una lucha de quiero hacer bien, pero estoy todavía acá, estoy allá. Esta historia te resume la vida de un cristiano
generalmente, ¿ok? No todo el mundo. Usted puede tener un mes y decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Yo soy un cristiano y voy a estar bien. Eh, si es así, Dios lo bendiga. Pero generalmente un lapso de... Pasa un tiempo, no es que están 2 años, pero pasa un tiempo y pasan unas situaciones en la vida de un cristiano para que por fin vea la naturaleza de Dios. Para que cuando él ore y diga en el nombre de Jesús, entienda lo que está diciendo. Muchas veces queremos jugar al mundo. Por ejemplo, hay un versículo que yo lo he escuchado y lo han transversado. Y dice, echarle las perlas a los cerdos. Y comienza la gente con eso y mira, y con eso juegan al mundo. No, pues yo no lo veo a aquel porque aquel es homosexual y yo no quiero echarle mis perlas a los cerdos, brother. Ese capítulo habla del perdón, habla de la viga en el ojo ajeno. Entonces al final te dice, no eches tus perlas a los cerdos. ¿Qué está diciendo? No eches lo que es para ti preciado al abismo. ¿Qué para ti es preciado? Tu comunión con el Señor. Entender ser misericordioso como Dios. Esas son tus perlas. Esas. Lo que es preciado para ti. No es que no le hables a una persona porque sea homosexual o sea fornicador o sea alcohólico. Al contrario. Así es el más que tienes que hablarle. Cuando entendemos esto, después de este tiempo, este lapso de creernos mejor que el mundo, porque hermano, te voy a decir una cosa, yo tuve mi tiempo también, donde era el cristiano más alto, sin embargo, estaba más perdido. ¿Por qué? Porque no tenía una esencia, una naturaleza que el Señor quiere poner en cada humano, y eso es ser, no ser Dios, pero entender cómo Él ama al mundo. Creo que me fui del estudio un poquito, pero ok. En el verso 3 al 14 del capítulo 40, Dios comienza a hablar de los utensilios, de cómo van los utensilios puestos. Ya esto lo habíamos leído antes, ¿no? De cómo van los utensilios en el tabernáculo. El 17, que fue el que le decía del segundo año, dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Pasaron 2 años antes de poder hacer el tabernáculo. 18 al 32. Le pone unos puntitos. Y esos puntos lo que hacen es que le dan fuerza. Lo que estaba hablándoles de que hay que entender, el tabernáculo no salió de la noche a la mañana. ¿Okay? Hubo un proceso para hacer el tabernáculo. Y ese proceso es el mismo proceso tuyo y mío. Decimos que somos el templo de Cristo. Un templo hay que hacerlo. Hay que poner el ladrillo, hay que poner todos los elementos del templo, ¿no? 18. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas. Las bases son las bases. La base de todo esto es Jesús. ¿Okay? Si Jesús no está en ti, entonces no hay un tabernáculo, no hay un templo. Colocó sus tablas y puso sus barras. Recuerden que las barras en las tablas del tabernáculo eran consideradas la unión del pueblo, visible e invisible. La barra que iba por el medio, que era la quinta barra, era invisible. La unión del pueblo, visible e invisible. En el 20 se tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿Okay? Protegió el testimonio. Ese testimonio, esa ley, tiene que estar dentro de ti, protegida. El 23. Estoy tocando a algunos hermanos que para darle una idea de lo que estoy hablando. 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová. Puso la comunión entre el pueblo y Dios. En el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas. Encendió las lámparas. En tu vida tiene que estar encendida la lámpara. La luz que es Cristo y el aceite que es Espíritu Santo tiene que estar encendida para que ese tabernáculo esté completo. 27. Y quemó sobre él incienso aromático, sobre el altar de oro. Hubo una oración al Señor. 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda. Hay que aceptar que Jesús murió por nuestros pecados, que hubo una ofrenda, que hubo un sacrificio. Si no aceptamos eso, entonces no tenemos nada más.
Y en el último, en el versículo 33 dice, así acabó Moisés la obra. Hermano, cuando tú comienzas a trabajar, a cambiar, Dios comienza a hacer una obra contigo, comienza a cambiar, comienza a poner en ti adoración, comienza a poner en ti una comunión entre usted y el Señor. Comienza a poner, a cambiarte de adentro hacia afuera. Tanto así que cuando entiendes que la esencia, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, lo que está dentro se revela afuera. Eso le pasó a Moisés. Cuando Moisés entendió la naturaleza de Dios, lo que hay dentro de Moisés se reveló afuera. Así termina Dios la obra con nosotros. En el versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando entendemos esto, esto es lo que pasa. La gloria de Dios se posa en nosotros y llena todo esto. Todo esto. ¿Ok? Recuerden que el tabernáculo era una copia terrenal de la realidad celestial. En el libro de Apocalipsis podemos leerlo otra vez. Todos estos elementos del tabernáculo están en el libro de Apocalipsis, hablando de el tabernáculo celestial. Bueno, hermano, yo creo que terminamos el libro de Éxodo. Terminamos el libro de Éxodo. Importante que todo es importante que recordar. Pero quiero que recuerden algo. La naturaleza de Dios. Recuerden eso. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa su nombre? ¿Qué es Jehová? Que Jehová es el nombre. Dios es el título. Que en Éxodo capítulo 20 vas a encontrar los mandamientos. Que luego de estos mandamientos vas a encontrar la definición de cada mandamiento y qué quiere decir Dios con ese mandamiento. Que hubo una liberación de un pueblo que salió de la esclavitud, que pasó por muchas pruebas y que ahora al final del capítulo, al final del libro, ha vuelto a venir a los pies del Señor. ¿Por qué quiero que entiendas esto? Porque quiero que entiendas esto para tu vida. Si llevas mucho tiempo en el Evangelio, entiéndete que tú deberías ser, estar fuera de estos 2 años. ¿Okay? Ya debería tu cara brillar con la gloria del Señor. Si ya estás comenzando el Evangelio, que es difícil, ¿okay? Es fuerte, es difícil, mucha gente no te va a querer, pero esto pasa, ¿ok? Y si estás evangelizando, o si estás hablando con otras personas acerca de la palabra, que entienda que es un proceso, que no puedes juzgar porque cayó a los 2 meses, o cayó al año, o cayó a 5 años. No se puede juzgar porque es un proceso. Y este proceso, que quede claro, estoy diciendo 2 años porque estoy comparándolo con el pueblo de Israel. Puede tomarte 2 meses, puede tomarte 50 años, pero es un proceso. Y este proceso termina, o viene a conclusión, viene a dar fruto. Cuando entendemos que Dios tiene una naturaleza, y que esa naturaleza Él quiere que nosotros también la tengamos, entonces llegamos a ser cristianos. No termina la obra en nuestra vida. Eso también cuando cataplum, paplum, somos muertos, vamos al cielo ahí. Pero el entender, ahí es cuando comenzamos de verdad a actuar como cristianos. Amén. Dios me lo bendiga. Después continuaremos con el libro de Levítico. Y el libro de Levítico es eso mismo. El libro de Leví, o sea que es las leyes, lo que se hace en el templo. Es el libro de los sacerdotes del pueblo de Israel. Decimos, Padre, Señor, gracias por esta hora, mi Dios, gracias por este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que también así como al pueblo de Israel, Padre, tú nos muestres tu gloria, mi Dios, Señor, que nos muestres tu naturaleza en todo momento, Señor. Que, Padre, podamos imitar y ser discípulos de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, podamos ser, Padre, tener tu naturaleza en nosotros, mi Dios. Amar al prójimo como tú lo has amado. Te pedimos, Padre, también que nos des un corazón alegre siempre, mi Dios, Señor, para poder llevar la ofrenda a tus atrios, mi Dios, Señor, para la edificación de tu obra, Padre. Gracias por esta oportunidad, mi Dios, que nos das en este mundo de servirte, mi Rey. Gracias por tu misericordia, por tu amor, mi Rey.
Ahora te pedimos, Padre, que nos despidas en este momento y que continúes bendiciendo nuestras vidas con tus bendiciones y riquezas en gloria, Señor. Te damos gracias por todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los cuide, hermanos. Los vemos en la próxima.